Ya lejos de la ciudad, Siddhartha caminó por el bosque. Solo sabía una cosa con certeza, que no podía volver, que la vida que había llevado durante años había pasado, concluido, y que la había gozado hasta hastiarse. Había muerto el pájaro cantor. Su muerte, la que había soñado, era la muerte de su propio corazón. Fue un profundo cautivo del samsara. Se saturó de asco y muerte por todas partes, como una esponja absorbe agua hasta empaparse. Siddhartha estaba lleno de fastidio, de miseria, de muerte. Ya no existía nada en el mundo que pudiese alegrarlo o consolarlo. Con pasión, ansiaba sumirse en el olvido, permanecer tranquilo, muerto. Que caiga un rayo y me mate, pensaba. Que venga un tigre y me coma. Que tome un vino, un veneno y me adormezca. Que haga olvidar y dé un sueño sin final. ¿Queda alguna sociedad con la que todavía no me haya mancillado? ¿Un pecado, una necedad que no haya cometido? ¿Había alguna mala acción que no hubiera cometido voluntariamente? ¿Era posible continuar viviendo? ¿Era posible respirar y aspirar una y otra vez, sentir hambre, volver a comer, dormir, permanecer junto a una mujer? ¿No se había agotado ya ese círculo para Siddhartha? Llegó justo a la orilla del gran río del bosque, el mismo que había atravesado en la balsa del barquero cuando todavía era joven y venía de la ciudad de Gotama. Se detuvo vacilante a la orilla del río. El cansancio y el hambre lo habían debilitado. ¿Para qué seguir adelante? ¿Hacia dónde ir? ¿Para qué seguir? No, ya no existían objetivos. Lo único que palpitaba era una ansiedad profunda y dolorosa de arrojar ese sueño confuso, de escupir ese vino rancio, de terminar esa vida miserable y vergonzosa. Un árbol se inclinaba sobre la ribera del río. Era un cocotero, en cuyo tronco apoyó Siddhartha el hombro. Siddhartha se abrazó a él y observó el agua verde que se deslizaba a sus pies. Miró hacia abajo y sintió deseos de soltarse y sumergirse bajo las aguas. Un vacío estremecedor se reflejaba entre las ondas, al que replicaba el terrible hueco de su alma. Sí, estaba acabado, sí, para Siddhartha, con la vida destrozada y sin meta, con su formación malograda, ya no quedaba otra solución que lanzar su existencia a los pies de los dioses con una sonrisa irónica. Ese era su deseo, la muerte, la destrucción de la forma odiada. Que los peces devoren ese perro de Siddhartha, ese demente, ese cuerpo desmantelado y podrido, esa alma decadente y mal empleada. Que los peces y los cocodrilos lo devoren, que los demonios lo descuarticen. Con el rostro desencajado clavó su vista en el agua. Al ver el reflejo de su cara escupió en el agua. Lleno de abatimiento separó el brazo que apoyaba en el tronco y se volvió un poco para deslizarse y hundirse de una vez para siempre. Se inclinó hacia la muerte con los ojos cerrados. En esos instantes sintió llegar una voz desde remotos lugares de su alma, del pasado de su agotada existencia. Era una palabra, una sílaba que repetía maquinalmente, una voz balbuceante. Se trataba de la vieja palabra, principio y fin de todas las oraciones de los brahmanes, el sagrado Om, que significa lo perfecto o la perfección. Y en el momento en que la palabra Om alcanzó el oído de Siddhartha, se despertó repentinamente su espíritu adormecido y reconoció la necedad de su intención. Siddhartha se horrorizó profundamente y pensó cómo había podido llegar hasta aquel punto. Se encontraba perdido, confuso, abandonado de toda sabiduría. Había intentado encontrar la muerte, un deseo tan fútil. Había podido crecer en su interior, encontrar la paz apagando su vida. Lo que no habían logrado la tortura de los últimos días y la desesperación, lo consiguió el Om al penetrar en su conciencia. Siddhartha reconoció su miseria y su error. Om, repetía en su interior. Om, y de nuevo volvió a tener conciencia del Brahma, del carácter indestructible de la vida, de la divinidad, de todo lo que había llegado a olvidar. Pero fue una iluminación momentánea, como un rayo. Siddhartha se desvaneció al pie del cocotero, quedó su cabeza junto a la raíz y durmió profundamente. Su sueño era hondo y libre de pesadillas. Hacía mucho tiempo que no conseguía dormir así. Cuando despertó, después de varias horas,
Le pareció que habían pasado 10 años. Oyó el suave murmullo del agua sin recordar dónde y por qué se encontraba allí. Al mirar hacia arriba, se sorprendió de ver los árboles y el firmamento. En eso recordó lo que le había traído hasta allí y sintió deseo de permanecer así por largo tiempo. El pasado le parecía ahora cubierto por un velo. Lo veía remoto y sin importancia. Su vida pasada le pareció, al momento de despertar, que había sido una encarnación remota, una especie de nacimiento anterior a su yo actual. De ella solo recordaba que había terminado, que había experimentado tal náusea y abyección, que había deseado destruirla, pero que había recobrado el sentido junto al río, bajo el cocotero, al pronunciar con sus labios la sagrada palabra Om. Y ahora se despertaba y contemplaba el mundo como un ser nuevo. Con voz baja pronunció el vocablo con el que se había quedado adormecido. Le pareció que en todo su largo sueño no había hecho otra cosa que hablar del Om, pensar en el Om, hundirse y penetrar en el Om, en lo indecible, en lo perfecto. ¡Qué sueño tan maravilloso! Jamás le había refrescado tanto un sueño, renovado y rejuvenecido. ¿Acaso estaba muerto realmente? ¿Se habría ahogado y había vuelto a nacer en una nueva encarnación? Pero no, Siddhartha se reconocía. Sus manos y sus pies, el lugar donde se encontraba, el yo en su interior, el Siddhartha, caprichoso, raro. No obstante, Siddhartha había cambiado, se había renovado, se encontraba notablemente descansado, despierto, alegre y curioso. De Hermann Hesse, Siddhartha, capítulo 8, a orillas del río.